Hola, que el Señor les bendiga. Bueno, entonces continuamos con la parte número 2, ¿verdad? Del video que estábamos haciendo sobre el tema, ¿verdad? Que el alma ya no peca, pero la carne siempre sigue corrupta, ¿verdad? Nos habíamos quedado, ¿verdad? Sobre el capítulo en Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el Señor profetizó que vendrían tiempos donde Él limpiaría a su pueblo de toda inmundicia, que es de la del alma. Eso es espiritual, ¿verdad? La limpieza que el Señor que habla, ¿verdad? En el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, perdón, del 23 al 28, dice así: y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aquí está hablando, ¿verdad? Esto referente a lo que dice Pablo en Romanos capítulo... Vamos a irnos, ¿verdad? A la palabra del Señor para que rectifiquemos, ¿verdad? Todo se aclara con la palabra de Dios. Entonces vamos a Romanos capítulo 11. Un momentito. 8. Romanos 11. Me disculpan que está muy lenta la computadora. Bueno, entonces Pablo habla en el capítulo 11, versículo 18 en adelante. Dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces: las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Aquí está hablando de Israel, ¿verdad? El Señor está exhortando a la iglesia, ¿verdad? De no jactarnos, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Recibimos esta bendición, ¿verdad? Y está hablando claramente el apóstol Pablo que el Señor no ha olvidado a su pueblo, ¿verdad? El cual muchas iglesias, ¿verdad? Están predicando hasta esta doctrina, ¿verdad? Que se llama el reemplazo, o sea, que la iglesia suplantó a Israel, y eso es mentira, ¿verdad? Como lo vamos a leer aquí rapidito. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud, entiendan lo que significa. Plenitud significa perfección. ¿Ok? Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, el Señor va a quedar trabajando con Israel. ¿Ok? Estos son los 7 años de la tribulación, ¿verdad? Que es la última semana, ¿verdad? de Daniel. El versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, Jesucristo, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Pablo rectificando, ¿verdad? De que esto se va a cumplir, ¿verdad? Ahorita
Israel está teniendo muchos problemas, pero este es parte del plan del Señor, pero no es que el Señor se ha olvidado de su pueblo. Entonces vamos a regresar a Ezequiel. Ezequiel 36. Ok, 36. Y... ok. Estábamos leyendo. Ok. Ok. Entonces, aquí, ¿verdad? El versículo 24 del capítulo 36 de Ezequiel, ¿verdad? Leemos en el 23, ya leímos el 23, entonces el 24 dice, y yo os tomaré de las naciones. Esto no ha sucedido, ¿verdad? No ha sucedido todavía. Es cierto que Israel está ahorita, ¿verdad? Donde está, pero no todos los israelitas se han regresado de todos los países del mundo. ¿Ok? Y yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia. Aquí no está hablando de agua, está hablando de su sangre, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor va a dar su Espíritu Santo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Ok? ¿Me vieron? Entonces, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que sella el alma, ¿verdad? Esto sucede al creer el Evangelio, ¿verdad? Ahora, si leemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 3 al 4, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Aquí está claramente hablando, ¿verdad? Purificaba la carne, pero no el alma. Por eso el Señor era necesario de que los sacerdotes, ¿verdad?, hicieran sacrificios anuales como recordatorio de los pecados, porque los pecados no podían ser borrados, ¿verdad? Por eso se hacían recordatorios. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios, que todos estos sacrificios, ¿verdad?, santifican para la purificación de la carne. No habla del alma. Ahora aquí viene, hablando de la sangre de Jesucristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, no dice temporal, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, ¿cómo se limpia? No se limpia con agua. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hacían los sacrificios que hacían los sacerdotes? Solo purificaban la carne, pero no el alma. ¿Ok? El pecado siempre está en la carne. Así es. Por eso morimos, ¿verdad? Nuestro cuerpo es corrupto. Siempre desea. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que toman licor quisieran dejar el licor, pero no pueden? ¿Cuántos que ven pornografía, pero no pueden? Intentan, saben que es malo, pero todavía les da ganas y van. Estos son los deseos de la carne, porque la carne es corrupta. ¿Ok? Ahora,
Ahora esto, no es que tú vas a venir limpio ante, no, es que yo estoy sucio, yo tengo que venir limpio ante los ojos de Dios. No, no hay ningún solo hombre que pueda hacer eso. Cuando uno se propone a escuchar el Evangelio de Salvación y cree, en ese instante el Señor sella el alma del hombre y es la obra del Espíritu Santo el que pone en el corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer para evitar todo esto? El Señor da esto, ¿verdad? Entonces uno comienza a leer la palabra de Dios y el Señor va dándole esta fortaleza, ¿verdad? Al creyente. No es la fuerza de uno, ¿verdad? Entonces no puede intentar el hombre, yo voy a dejar licor. Sí, hay muchos que han dejado el licor, pero ¿qué? ¿Qué es lo que sucede con el resto de los pecados? El pecado es pecado. Sea robar, que si yo me robo $1 y yo me comparo a que alguien mató a un niño, mi pecado es más pequeño que el otro, pero para Dios pecado es pecado. No puede el hombre dejar de pecar. Eso es ilógico. Entonces, cuando el Señor, al creer nosotros el Evangelio, el Señor nos sella para toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, la fortaleza la da el Señor de cómo estar retirado de lo que el Señor no le agrada. Ahora, tampoco esto nos hace que preservemos la salvación. Como muchos dicen, estoy perseverando, ¿verdad? Nosotros no estamos perseverando. Los que van a perseverar son los que quedan en la tribulación. Estos son los que van a estar perseverando. Pero ¿cómo van a ser salvos? Creyendo el Evangelio, rechazando lo que el anticristo va a ordenar. Pero no es por lo que ellos hagan, es por lo que están creyendo, ¿verdad? Entonces, la fortaleza la da el Señor, su Espíritu Santo, ¿verdad? De dejar las cosas carnales, ¿verdad? Es el Señor que hace esto, no el hombre. Entonces lo que nosotros hacemos por medio de la obediencia, nosotros vamos fortaleciéndonos y vamos rechazando más y más y más. Y de esta manera nosotros vamos creciendo, ¿verdad? A ser como el carácter del Señor Jesucristo. El pecado siempre está en la carne y ya no más en el alma, al que ha aceptado el Evangelio de Jesucristo. De esta manera concluimos de que hasta que muramos, o sea, la muerte carnal, ¿verdad? Que significa muerte de la carne, el pecado ya no mora en la carne. No está en el alma. O sea, el pecado muere con la carne. ¿Me explico? Cuando nosotros, por ejemplo, ustedes están viendo a mí, mi alma está limpia gracias a mi Señor Jesucristo. Mi alma está sellada con el Espíritu Santo. Yo muero ahorita ante ustedes, es mi carne. El pecado mora en la carne. ¿Me explico? Ya, el pecado muere, pero el alma está limpia. Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Me lleva y me da mi cuerpo glorificado. Ok. La carne a diario muere por su corrupción, ¿verdad? Que esto lo habíamos hablado, ¿verdad? Nos envejecemos, nos enfermamos. A diario, ¿verdad? Las células de nuestro cuerpo mueren. Si no nos limpiamos, ¿verdad? Un ejemplo, comenzamos a tener mal olor. Nunca se han puesto a meditar eso. Si nosotros no nos bañamos y nos cuidamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo no huele, ¿verdad? ¿Pero por qué? Nuestro cuerpo muere. Las células. No sé si ustedes han leído, pero la mayoría del polvo en los hogares son células muertas. Y eso viene de nuestro cuerpo. Esa es la razón, ¿verdad? De la vejez, por la corrupción, ¿verdad? Que hay en el cuerpo. El Evangelio de Salvación es el que limpia el alma. Escuchen el Evangelio de Salvación. Porque primeramente, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4 dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí.
¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. No dice por los pecados, por todos los pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Solo creyendo esto, eres salvo instantáneamente. Y para siempre. Escuchen los versículos 13 y 14 de Efesios 1. Dice, en el cual también confiasteis vosotros. ¿Qué confiasteis? En el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Es lo que Jesucristo hizo. ¿Ok? En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y hasta cuándo? Porque dicen muchos, no es que si pecas pierdes la salvación, hay que orar al Señor para perseverar y no perder la salvación. Eso es mentira, porque aquí la palabra del Señor anula esa doctrina que se llama doctrina de demonio, ¿verdad? Que son de mentira. Dice aquí, que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. Posesión. Somos posesión de Cristo. Que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora imagínense ustedes cómo nosotros podemos decir que la salvación se pierde, que tengo que depender de mi obra. Eso es algo ilógico, ¿verdad? Estaríamos llamando mentiroso al Señor. Ahora vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Que es lo que dice, ¿verdad? Y vamos a leer en el versículo 10. Perdón. Versículo 1 del primer versículo, ¿verdad? Capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. ¿Ya vieron? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? El que murió por nuestros pecados, ¿verdad? El Evangelio, ahí está mismo el Evangelio. Jesucristo dio su vida, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, fue sepultado, ¿verdad? Perdón, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice aquí, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros nueva criatura somos. Todas las cosas viejas cambiaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Nosotros no estamos perseverando porque ya hemos vencido el mundo por medio de Jesucristo. Por aquí lo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es muy diferente a lo que habla Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto no está referido a nosotros, está referido a los que no han aceptado el Evangelio, a los que van a quedar aquí, y a los judíos. ¿Me explico? Todo el que no ha creído el Evangelio va a estar en la gran tribulación, ¿verdad? Nosotros los salvos no podemos estar en la tribulación porque nosotros no vamos a pagar. Dice la palabra del Señor que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Nosotros hemos creído el Evangelio, estamos nosotros sellados, ¿verdad? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria. Escuchen esto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí no dice que yo tengo que dejar licor para ser salvo, que yo tengo que arrodillarme y pagar promesas para ser salvo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solo creer el Evangelio. Claro, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Mm? ¿Y por qué perseveran? ¿Mm? Número uno, o no, nunca has entendido el Evangelio, no eres salvo. Número dos, creíste antes y ahora ya no crees. Eso es apostasía. No significa que no eres salvo. Eres salvo. Estás apostatando y lo que tienes que hacer es arrepentirte y pedirle perdón al Señor porque has estado involucrado en doctrinas de demonios. Pero no es que no seas salvo. ¿Mm? ¿Ya? Eres del Señor. Ahora, en el versículo 6 dice, ¿qué es el que vino mediante agua? Jesucristo, ¿verdad? Agua y sangre, Jesucristo. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea que el Señor Dios vino manifestado, ¿verdad? En la carne, como hombre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Mm? ¿Cuántas religiones niegan a Cristo? El calvinismo niega, ¿verdad? Ellos no lo creen así, pero niegan que el Señor Jesucristo, ¿verdad? No, los niños no son salvos. Requieren de que si ellos son regenerados, van al cielo, si no, no. ¿Mm? Hacen mentiroso al Señor Jesucristo. Ellos no creen que el hombre puede ser salvo por la fe, porque dicen que la fe es obra. Y aquí estamos hablando que lo que nos salva es nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Creer, ¿verdad? Una esperanza que no vemos. Hebreo capítulo 12 lo pueden leer completo, ¿verdad? Habla de la fe. Ahora, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios mismo. Dicen que Jesús es un ángel. ¿Mm? La Iglesia Católica es cierto que habla de la crucifixión de Cristo, pero adora a María. ¿Y quién la que intercede por nosotros? Supuestamente ella intercede por nosotros a Jesucristo. ¿Mm? Qué locura, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra que Él no le ha dado su gloria a ningún hombre, ¿verdad? Solo a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Podemos ver el error de todos los que niegan la deidad de Cristo, se llaman doctrinas de demonios. Les guste o no les guste, ¿verdad? Versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que Él, con letra mayúscula, Él ha dado acerca de su Hijo, Dios, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio y en sí mismo. El que no cree a Dios, los que dicen, no, es que sí, Cristo murió por mí, pero es que yo tengo que perseverar por mis obras. No has creído. No has creído. ¿Qué dice el 11? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Ya escucharon? ¿Cuál es el testimonio? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No está en María, no está en ningún ídolo, está en Jesucristo. Él es el dador de la vida. ¿Ok? Versículo 12 dice, claro, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si Dios me promete vida eterna a través de Jesucristo, yo creo que Jesucristo me ha dado vida eterna. Si nunca has entendido lo que Jesucristo había hecho en tu alma, no has entendido el Evangelio. ¿Ok?
porque Jesucristo lo que limpió fue el alma. Al creer el Evangelio es el alma. Leímos claramente que la corrupción se encuentra en la carne. El alma, el Espíritu Santo lo que hace es circuncidar. El alma, separada del alma para el Señor Jesucristo, por eso nos llama el Señor posesión adquirida. Él adquirió al momento que nosotros aceptamos lo que Él hizo por nosotros. Entonces el Señor circuncidó nuestra alma apartada, ¿verdad? No hay corrupción. No hay corrupción más en nuestra alma. Que dirán, sí, pero tenemos malos pensamientos. Sí, pero son los deseos de la carne. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Ok? Los deseos que tenemos nosotros, todo esto viene de la carne. Nuestra alma ya está salva, limpia y sin mancha. El versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no es lo que nosotros queramos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, no de muerte, muy importante aquí, no de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Digo a los que pecan, digo a los que pecan, no de muerte. Por ejemplo, si un hermano está cometiendo adulterio y yo le pido al Señor, te pido que mi hermano, por favor, que esté en adulterio, te pido por él. ¿Cómo nosotros vamos a pedir al Señor si el Señor, Él tiene que castigar el pecado? Claro, no va a castigar el alma del hermano, va a castigar su carne. Va a llevárselo antes de tiempo si no se arrepiente. Eso es lo que hace el Señor. Y esa es la libertad a la que estaba hablando Pablo. Nosotros somos libres, pero no que nuestra libertad no sea para hacer ocasión caer al hermano. Por eso muchos nos dicen los de las doctrinitas de salvos siempre salvos. Qué bonito, ¿verdad? Es vivir en libertad de saber que nuestra alma le pertenece a Cristo. Qué libertad tan grande que no importa dónde nos encontremos, que nos saquen de nuestros países, que nos corran de nuestros hogares, que nos quiten cualquier cosa, pero somos de Cristo. ¡Qué libertad! Una herencia que nadie, ni el mismo diablo, puede quitarnos. ¿Verdad? Algo muy, muy, muy valioso. Quería leer este versículo, ¿verdad? Que es muy bonito. Está en Romanos capítulo 3. Escuchemos lo que dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? Porque es muy importante lo que dice aquí el Señor. Por eso hay muchos que rechazan la doctrina de Pablo, porque Satanás sabe que Pablo habla claramente sobre la gracia del Señor, muy, muy, pero muy clara, ¿verdad? Nosotros no dependemos de las obras. Dice aquí, el capítulo 3 de Romano, versículo 24 en adelante. Miren lo que dice aquí. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente, es un regalo, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo. No el hombre, es Dios. Y el que justifica al que cree en Jesús, no está diciendo en tus obras, al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. Escuchen lo que dice aquí. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. El calvinismo rechaza la fe. ¿Ya vieron cómo atacan al evangelio? Sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Saben por qué muchos los engañan? Porque solo leen el versículo que les predican y no leen todo el capítulo completo para poder ver el contexto. Y esa es la razón. Sí, este versículo aquí dice que la salvación se pierde. Y todos, amén, sí, es que es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero el enemigo es astuto de confundir al oyente, ¿verdad? Utilizando la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, pero la utilizan para engañar, para manipular. ¿Ok? Porque yo les puedo dar un versículo y yo puedo sacar mi doctrina. Pero si no leemos todo el capítulo completo, nunca vamos a entender cuál es el contexto, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Aquí dice, además que hay algo personal en contra del apóstol Pablo, y eso es verdad. Es cierto, hermano Oscar, es cierto. Miren, la Iglesia Católica odia a Pablo y ponen a Pedro. Muchos deben entender, ¿verdad? En el libro de los Hechos es un libro de transición, ¿verdad? La iglesia estaba comenzando, ¿verdad? Y miramos a todos los apóstoles y después vino Pablo. Sacan a Pablo, el lógico. En ese momento, en esos tiempos, ¿verdad? Que estaba sucediendo la iglesia, persecución, ¿verdad? Los apóstoles estaban comenzando su ministerio. Los apóstoles cometieron un error al elegir al apóstol echando suerte. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Que pueden decirme ustedes que, hereje. Ok, vamos a entonces leer. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1? Y vamos a buscar donde ellos tiraron la monedita y dijeron, vamos con suerte a ver a quién cae la suerte. Dice aquí el versículo 16 del libro de los Hechos, capítulo 1, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y cayendo rostro abajo, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Ok. Por tanto, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzó desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso eran los requisitos. Ahí mismo Pedro está llamando mentiroso a todos estos supuestos apostólogos que existen ahora. Porque todos estos apostólogos no han visto al Señor Jesucristo, no caminaron con Jesucristo, no vieron la crucifixión de Jesucristo, no vieron los milagros de Jesucristo. Aquí lo está ratificando Pedro. Por eso Pedro estaba hablando que es necesario que tenga todas estas características el apóstol. Pablo vio a Jesús. Pablo vio a Jesús.
Ahora, escuchen lo que dice aquí, el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ya vieron cómo se desmiente el falso con la palabra de Dios? Todos los que se llaman apóstoles son mentirosos. Ellos no han visto a Jesucristo. Ellos no estuvieron con Jesucristo. ¿Cuántos años tienen estos hombres? 2000 años. Ok. Bueno, miren, ahora el 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Los señalaron ellos, porque ellos anduvieron allí. Pero, ¿esta era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Dice aquí, el 23, ¿verdad? El 24, perdón. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte. ¿La de arriba o la de abajo? Eso fue lo que hicieron ellos. Le echaron suerte, y la suerte, no Dios, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Les hago una pregunta. ¿Dónde se menciona Matías? ¿Dónde están las epístolas de Matías? No hay. Y por eso es que el enemigo trata de engañar a la iglesia y a los que escuchan, ¿verdad? Para alejarlos del evangelio y de la libertad. Alejar al mundo del evangelio para que sea salvo, y a la iglesia para estar atrapados, ¿verdad?, en el legalismo. Por eso ustedes deben de entender esto. Miren lo que dice Romano 1. Romano 1, miren lo que dice aquí sobre Pablo. Por eso Pablo, cuando leemos, se conoce muy bien lo que está enfatizando Pablo aquí. Dice Pablo, Romanos 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2, que él también prometió, él con letra mayúscula, el Señor, prometió antes por sus profetas en las Santas Escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Ok, es Jesucristo el que da la santidad. Estamos hablando del alma, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir la santidad, pero de la carne, no del alma. El alma está santa, gracias al Señor Jesucristo. El versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Ok, pero miren aquí, ahora estamos en Romanos 1, ahí está enfatizando, claramente diciendo Pablo, a mí no me puso hombre, fue Jesucristo. Ahora vamos al siguiente de Corintios 1. Corintios 1, versículo 1. No sé si ustedes se han fijado mucho, Pablo siempre en el saludo. Pablo, llamado a ser apóstol, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestros hermanos Sóstenes. Él está hablando, el Señor Jesucristo me escogió. No, hombre. Vamos ahora Segunda de Corintios, versículo 1. El saludo de Pablo era siempre enfatizando eso, ¿verdad? Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda Acaya. Vamos a Gálatas, igual, el siguiente libro.
Gálatas 1. Pablo también enfatizando nuevamente quién es el que le ha dado a él el apostolado. Pablo, apóstol, y lo pusieron entre comillas, ¿verdad? Entre paréntesis. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos ejemplos no les podemos dar? Efesios 1. Capítulo 1, perdón, versículo 1. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Jesucristo, en Cristo Jesús. ¿Quieren más pruebas? Vamos a ver, vamos a dar más pruebas. Vamos ahora al libro, al versículo Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿No se fijaron, verdad, que cómo Pablo está hablando en todas las epístolas? En todas las epístolas. Colosenses capítulo 1, versículo 1, que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo. Yo creo que los voy a aburrir ya, ¿verdad? Porque están en todas las epístolas. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Silvas y Timoteo a las iglesias de Tesalónica, que es en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracias, paz y sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí no habla en este capítulo, pero en todas las epístolas sí habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre su ministerio y quién se lo dio, ¿verdad? Primera de Timoteo, ahí está también en el capítulo 1. Primera de Timoteo dice, de versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo por mandato de Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué más queremos? Vámonos ahora, Hechos capítulo 8, donde fue la aparición del Señor Jesucristo a Pablo, ¿verdad? Romanos 8. Vamos a buscar aquí. Perdón, es el 9. Yo estoy en Romanos, hermano. En Hechos. Yo estoy en Romanos. Me disculpan. Hechos, capítulo 8, perdón. Hechos. Ok. Vamos a irnos donde está el Señor hablando con Pablo. Ok. Perdón. Es el capítulo 9, hermanos. Me disculpan. Versículo 1 dice, y Saulo, capítulo 9 de los Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de estos caminos, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, no quiero leer todo eso, pero quiero lo que leamos lo que el Señor dice. Aquí el versículo 5 dice, en el 3, y yendo él por el camino al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó
un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él tembló, y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miren. Ahora, vamos a adelantarnos, ¿verdad? Que aquí habla el Señor sobre un hombre llamado Ananías, ¿verdad? Un cristiano, dice. En el versículo 10 dice: y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Pero ¿qué le dijo el Señor, verdad? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este. Jesucristo rectificando: él fue el que lo escogió, no ningún hombre, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ok? ¿Ya vieron por qué sacan a Pablo? ¿Por qué lo atacan? Las mujeres atacan a Pablo porque Pablo dice claramente que una mujer no puede predicar en toda la doctrina que el Señor dio al apóstol Pablo. La mujer tiene que ser sujeta. A las mujeres no les gusta eso. Pues es lógico que van a rechazar a Pablo. Y el diablo, como él sabe cómo manipular al hombre, ¿verdad? Entonces pone de que Pablo no es apóstol, sino que tienen que ser seguidos por el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad?, la manipulación y el engaño que el enemigo hace, ¿verdad?, para que uno que no ha nacido de nuevo, no ha creído el evangelio, no sea salvo, y para que la iglesia no reciba doctrina, no crezca, ¿verdad? Esto es lo que hace el enemigo. Si el hermano Oscar, los apóstoles de hoy no padecen por el nombre de nadie menos de hambre. No, claro que no. Claro que no, porque si no les dan carros no hacen nada. Y qué raro que los apóstoles, bueno, los supuestos pseudo llamados apóstoles, ellos no predican. Primera de Timoteo capítulo 5 y capítulo 6 no hablan cómo ayudar al hermano necesitado, porque todo es el supuesto apóstol, pastor. Ahora las iglesias están afiliadas que tienen que tener una cobertura, que si no tienen la cobertura de este apóstol, imagínense que hasta esa aberración de no dar diezmo, uno no es salvo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros somos salvos por medio de la fe. Claro, nuestra fe depositada en lo que Jesucristo ha hecho, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes desean y continúan a ser engañados, el Señor nos ha dado libre advertido. Ustedes pueden seguir. Pero si quieren de verdad escuchar y crecer, quédense con nosotros, ¿verdad? Para que crezcan y entiendan y sean libres. Así como Pablo, ¿verdad?, que él pensando que servía a Dios haciendo la voluntad de Satanás, que era destruir a la iglesia, ¿verdad?
el Señor abrió los ojos de Pablo. Y fue utilizado Pablo, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, ustedes deciden si quieren seguir en el engaño o, ¿verdad?, recibir más regalos del Señor. No estoy hablando de correr la carrera de ser salvos, no. Ya somos salvos por creer el Evangelio. Correr la carrera de la fe es continuar creciendo, continuar trabajando para el Señor. No importa que nos escupan la cara, que hablen mal de nosotros, pero nosotros lo hacemos por Cristo, no por un hombre. ¿Ok? Si nos abofetean, recordemos que es al Señor al que le debemos respeto. Y cuando le damos respeto al prójimo, estamos dándoselo al Señor. ¿Verdad? El mundo nos podrá llamar estúpidos, tontos o lo que sea, pero ellos no entienden, ¿verdad?, la gracia del Señor. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor y gracias a mi hermano Oscar por estar pendiente y siempre, hermano, ¿verdad?, estar pendiente con los videos para bajarlos. Que el Señor te bendiga, hermano, y a todos los que escuchen, por favor, denle un like al video para que sea más puesto. Mientras más le dan like al video, YouTube va a estar dándolo más frecuente y otra gente que lo vea le da like y eso va a ir de esa manera. Ofrenden. Esa es la mejor ofrenda que uno puede dar. Imagínense, solo darle un clic, eso es todo, ¿verdad? Aquí no se hace dinero porque, eso sí, sepan, uno ya hace dinero cuando tiene 100,000 suscriptores y a nosotros no nos interesa eso. Tenemos ahorita, son 52 creo. Nosotros no estamos aquí por dinero. Estamos por hablar la palabra de Dios y nosotros vamos a recibir nuestros galardones por el trabajo, ¿verdad? No estamos hablando de salvación, estamos hablando galardón. Y la alcancía está en el cielo, el cual ni un hombre la puede quitar, ¿verdad? Así que todo eso está guardado y eso lo vamos a recibir, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleve. Bueno, el grupo de WhatsApp, ¿verdad?, que si me acordó mi hermano, sí, se llama, aquí no sé, el de Sana Doctrina, mi hermano Oscar. El grupo se llama, es de Sana Doctrina, se llama, aquí no se compromete, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, en la Sana Doctrina. Y así es. Y saben una cosa, un galardón tan bello, mantener pura la palabra de Dios es mantener el Evangelio puro, el único Evangelio, y mantener la doctrina sana. Imagínense los galardones. Así que el que quiera ganarse más galardones, pues puede venir con nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga y hasta pronto si el Señor nos da vida. Bye.